¿qué tal? Bienvenidos. Esta es la versión especializada en salud del noticiero científico y cultural iberoamericano NCC, un espacio de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, con la intención de extender la ciencia y la tecnología a toda América Latina. Uno de los retos más importantes de los últimos tiempos ha sido la creación en tiempo récord de las vacunas contra la COVID-19. Hoy, gracias al empeño de los investigadores, las campañas de vacunación son una realidad. Pero, pese a que cada vez más gente está inmunizada y se puede sentir un clima más relajado entre ciudadanos y algunos gobiernos, lo cierto es que las vacunas no sustituyen a la prevención durante esta lucha contra el coronavirus. La paradoja chilena se vuelve a confirmar. Pese a ser uno de los países con más habitantes vacunados, Chile registró este lunes 101 muertos por coronavirus y superó la barrera de los 7.000 contagios por quinto día consecutivo, en medio de una fuerte arremetida de la pandemia. En Valparaíso, el gran número de fallecidos ha desbordado la capacidad del cementerio, obligando a las autoridades a almacenar los cuerpos en contenedores mientras se encuentra lugar para sepultarlos. Hubo un aumento de la demanda, por lo cual eso generó la necesidad de habilitar temporalmente un espacio. El hospital habilitó 2 contenedores para poder aumentar su capacidad y desde nuestra parte también hemos oficiado a los cementerios a poder ampliar su jornada de recepción de cadáveres de tal manera que lo que vivimos el día de ayer no sea un problema. Chile ha confirmado más de 23.000 muertos por COVID-19, pero supera los 30.000 si se incluyen los casos sospechosos, según cifras del Departamento de Estadísticas del Ministerio de Salud. El 80% de la población chilena está confinada, los hospitales a punto de colapsar, mientras las nuevas variantes ganan terreno. Al mismo tiempo, la vacunación avanza a un ritmo imparable, con 300.000 inoculaciones diarias. Más de 6,4 millones de chilenos han recibido al menos una dosis, lo que le convierte en el tercer país del mundo con mayor porcentaje de población inmunizada, lo que no ha impedido que sufra la embestida de la segunda ola. Según los expertos, esto se debe a un exceso de confianza por parte de las autoridades y de los ciudadanos, que colocan al coronavirus en quinto lugar de sus preocupaciones, por detrás de la violencia, la pobreza, la corrupción y el desempleo. El avance tecnológico de las últimas décadas ha facilitado el acceso a estadísticas y bases de datos de diversos países y regiones en el mundo, entre ellas la información sobre defunciones. Este esfuerzo por registrar las muertes y su causa remonta a sus inicios al año 1530 en Londres, Inglaterra, cuando a raíz de las epidemias, las parroquias emitían de forma semanal información sobre los decesos en su región. Actualmente, esta información ha adquirido un nuevo interés de la sociedad, pues la COVID-19 es la principal causa de muerte de algunos países. La COVID-19 ya es la primera causa de muerte en Costa Rica y las autoridades lanzaron una advertencia a la población sobre el latente riesgo de un colapso en las unidades de cuidados intensivos. El ministro de Salud, Daniel Salas, dijo que se llegó a 1.731 decesos relacionados con esta enfermedad y envió condolencias a las familias de las víctimas e insistió en cuidar a los adultos mayores, que es la población de mayor riesgo ante el virus y a la que corresponde la mayoría de los fallecimientos. Entonces, en total, 1.731 decesos y le damos el más sentido pésame. Nuestro deseo que hubiera sido diferente esta historia para todas las familias, para todos los allegados de cada uno de los fallecidos por COVID-19 y que lamentablemente se van a sumar más. Y se van a sumar muchos más, dependiendo de la empatía, de la solidaridad, del respeto a la vida que manifestemos en las siguientes semanas. Costa Rica, país de 5 millones de habitantes, detectó el primer caso de COVID-19 el 6 de marzo pasado y desde entonces acumula 140.172 contagiados. A principios de la pandemia, Italia reportaba los incrementos en contagios y muertes más grandes que se habían visto hasta ese momento, superando a China como el país con el mayor número de víctimas, lo que convirtió a esta región en el epicentro de un virus que pretendía recorrer el mundo. A un año de este episodio, sus habitantes reconocen que el miedo se ha transformado en apoyo en el país que nos enseñó que las medidas de sanidad deben implementarse con claridad y cumplimiento estricto. El padre Mario Carminati comparte innumerables recuerdos con muchos de quienes yacen aquí. Este era miembro de la parroquia que yo dirigía.
Casi todos los que están enterrados en esta sección del cementerio murieron de COVID. Es la primera vez que el padre Mario viene aquí desde que la pandemia asoló la región. Es como retroceder meses, como revivir los momentos con aquellos que ya no están aquí. Estas desgarradoras imágenes dieron la vuelta al mundo. Camiones militares cargados de ataúdes. A comienzos de marzo, los cuerpos de los fallecidos fueron llevados a otras ciudades en Italia. Los crematorios estaban desbordados, mientras Bérgamo era el epicentro de la pandemia en Europa. La pintoresca ciudad se convirtió en un campo de muerte. El interrogante de si esta tragedia pudo haberse evitado sigue sin respuesta. Muchos acusan al gobierno local y al regional de haber impuesto los cierres demasiado tarde. El alcalde de Bérgamo rechazó nuestra petición de entrevista. Esta fue la primera línea de batalla contra la COVID. Son imágenes de marzo de 2020, cuando médicos y enfermeras fueron sorprendidos. Toda la gente con quien hablamos aquí comparaba la situación con una guerra. Recuerdo que una noche, a eso de las 8, estaba buscando bolsas para cadáveres porque se habían agotado todas las bolsas por la gente que estaba muriendo. Momentos como ese son ya cosa del pasado, nos dice el doctor Sergio Angeretti. La pandemia aún no ha terminado, pero ahora él y su equipo tienen esperanzas, dado el avance de la vacunación y por todo lo aprendido. Volverán a registrarse olas de contagios porque hay nuevas mutaciones del virus. La ventaja es que ahora sabemos más. Sabemos más sobre el enemigo. Han implementado procedimientos médicos y aprendido a lidiar con la situación. El doctor Angeretti lleva un diario. Dice que es como una terapia. Sus relatos sobre aquellas dramáticas jornadas fueron impresos en un periódico local y conmovieron a muchos lectores, incluso el Papa, quien lo invitó al Vaticano. Las imágenes de los camiones que salían de la ciudad cargados de cuerpos pronto se convirtieron en el ícono de una tragedia que conmocionó a Italia y toda Europa. Antes de su partida, el padre Carminati solía dar la última bendición a los fallecidos. El padre acompañaba a los seres queridos que estaban confinados en casa, haciendo sonar las campanas para avisar cada vez que los camiones partían cargados de muertos. Le dije a mis sacerdotes que al finalizar la pandemia deberíamos ser capaces de mirarnos al espejo. Debemos ser pastores y no huir cuando nuestro rebaño tiene problemas y sufre. Un año más tarde siente que el miedo se ha transformado en un sentimiento de solidaridad. Pero superar el trauma colectivo llevará tiempo, no solo aquí en la iglesia, sino en toda la región. El nuevo virus sigue esparciéndose por todo el mundo pese a las restricciones de algunos países. Algunas regiones que dependen del turismo no están dispuestas a tomar medidas muy estrictas que signifiquen afectaciones graves a su economía. En México, la Secretaría de Salud analiza medidas que ayuden a incentivar la industria turística luego de que Canadá anunciara la cancelación de los vuelos a este territorio del continente americano, que junto a las Bahamas y Haití no presentan limitaciones a sus habitantes. La pandemia de COVID-19 no interrumpe el disfrute de los visitantes del Caribe mexicano. A diferencia de otros países, México no ha restringido el turismo y fue el tercero del mundo más visitado en 2020. En destinos como Cancún, la vital industria hotelera incluso ofrece rebajas para pasar la cuarentena si los huéspedes resultan infectados. Ya estamos sin cubrebocas. De todas maneras, yo pienso de que tener pues al menos el distanciamiento entre las personas nos hace pues como responsables a cada uno de ellos, ¿cierto? Además, entre fiestas clandestinas y discotecas libres de tapabocas, Tulum apunta a convertirse en uno de los mayores referentes de festivales de música electrónica en México. A finales de 2020 se realizaron encuentros de música y arte, en algunos casos con más de 1,000 asistentes. Tras medio centenar de contagios durante el Festival Art With Me de noviembre, en el que participaron hasta autoridades, se aplazó el Sama Festival, un evento de música electrónica entre diciembre y enero que se reprogramó para abril.
A veces veo mucha gente acumulada en partes, he ido a discotecas, a muchos antros, a muchas partes y está acumulada la gente un poco. Pero como ya tengo una semanita acá, me iba acostumbrando un poquito, trato de tener siempre conmigo mi alcohol, mantener distancia y bueno, solamente en lugares abiertos y donde sé que no hay mucha gente cerca, me quito la mascarilla. La zona ya es blanco de críticas por sus laxas medidas sanitarias. En las últimas 2 semanas se organizaron una veintena de fiestas privadas en Tulum, según constató la AFP en grupos de WhatsApp que las promocionan. El estado de Quintana Roo, donde se encuentran estos destinos, se encuentra ahora en semáforo amarillo, tercero en la escala de riesgo tras un descenso en los contagios que se habían disparado en enero. La operación de bares, discotecas y eventos multitudinarios está restringido, pero la fiesta no se ha detenido en el epicentro de la vida nocturna de Cancún, donde las discotecas encontraron la manera de abrir bajo el concepto de restaurant-bar. Empresarios preocupados por la imagen de Tulum ya han firmado un acuerdo con el ayuntamiento municipal y se presentará una iniciativa ciudadana al Congreso local para endurecer las sanciones a quienes incumplan las restricciones. En tanto, las playas del Caribe mexicano ya esperan a cientos de miles de visitantes en Semana Santa. La gran demanda de servicios de salud que se ha derivado de la pandemia por la COVID-19 deja al descubierto las situaciones limitadas con las que operan los hospitales en todo el mundo. La falta de insumos y equipo médico ha traído consigo limitaciones en la atención, así como un elevado número de contagios entre el personal médico y de intendencia de las instituciones de salud. Brasil, uno de los países con más número de contagios y muertes, hace un llamado de auxilio ante esta situación. Ante la escasez de insumos para la intubación de pacientes con COVID-19, el gobierno de Brasil pidió auxilio a la industria médica para encontrar soluciones. La enfermedad ha dejado cerca de 300.000 muertos en el país y unos 12 millones de casos confirmados. El fuerte aumento de ingresos de enfermos con coronavirus ha puesto en jaque al sistema sanitario brasileño, que se encuentra al borde del colapso debido a la falta de camas, de personal médico y de insumos para la intubación de los pacientes más graves. Ante el agravamiento de la situación, el ejecutivo del presidente Jair Bolsonaro se reunió con representantes de la industria médica para evitar el desabastecimiento en los hospitales en momentos en los que el país suma récords diarios de casos y muertes por COVID-19. Brasil se ha convertido en el segundo país del mundo con más decesos en números absolutos, tan solo por detrás de Estados Unidos. Sean parte de nuestros canales de WhatsApp y Telegram. En un momento, regresamos. Las vacunas previenen enfermedades o sus agravantes. La inmunización es una de las prácticas de salud pública más eficientes y que además evita que cada año entre 2 y 3 millones de personas mueran en el mundo según la Organización Mundial de la Salud. En pleno auge de las campañas de vacunación contra el SARS-CoV-2 en todo el mundo, Turquía está poniendo todo su esfuerzo para vacunar hasta el último rincón de ese país. A unos 2.000 metros de altitud en las montañas del este de Turquía se encuentra la aldea de Altindere. Apenas tiene algunos centenares de habitantes y una sola calle. Zeynep Eralp se encarga de la campaña de vacunación contra el coronavirus. La doctora y su equipo vienen al pueblo a menudo. Sus visitas a domicilio, por lo regular, requieren alguna escalada, aunque ya casi se han acostumbrado. En Altindere no se ha registrado un solo caso de coronavirus desde hace meses. Por eso los habitantes se muestran escépticos en cuanto a las visitas médicas. Aún así, Zeynep Eralp las considera importantes. En los pueblos la gente convive de cerca, así que si se da una infección se extiende muy rápidamente. Además, a muchos no les gusta trasladarse hasta hospitales en otras localidades. Por eso tenemos que venir nosotros. Ali Keser está recibiendo la segunda dosis de la vacuna. Cuando el equipo médico lo visitó por primera vez, hace unas semanas, casi los echó de su casa.
Al principio tenía miedo. En la aldea algunos decían que los médicos vienen a matar a las personas mayores, que los ancianos se están muriendo debido a las vacunas. Zeynep Eral es consciente de que circulan muchas informaciones falsas. Ella y su equipo les cuentan a los pacientes que ellos mismos se han vacunado, también sus abuelos. Un argumento que no convence a todos, pero sí a Ali Keser. Apenas lo he sentido, no me ha dolido nada, menos que una picadura de abeja. Turquía es un país muy grande y con esta campaña de vacunación el gobierno pretende mostrar que cuida de toda su población, incluso en las áreas más remotas como esta. No obstante, algunos critican que la campaña de vacunación no está yendo tan bien como lo pintan las autoridades. Hace poco el gobierno turco relajó las estrictas medidas contra el coronavirus. Los restaurantes abrieron de nuevo y la gente empezó a salir, también en ciudades de riesgo como Estambul. Se suponía que la rápida campaña de vacunación permitiría la reapertura, aunque parece que los esfuerzos empiezan a flaquear. En un principio el gobierno prometió que en mayo habría vacunado ya el 60% de la población. Ahora dice que será en otoño. Sepnem Korur Fincanci, de la Asociación Turca de Médicos, cree que incluso más tarde. El Ministerio de Salud se ha caracterizado por la falta de transparencia desde el principio de la pandemia. La población turca no ha sido informada sobre cuántas dosis de vacunas recibirán y cuándo. Pero está claro que si seguimos a este ritmo, hará falta hasta 1 año y medio para vacunar a todos. En Altindere, Zeynep Eral y su equipo administran las últimas vacunas del día. El camino de regreso al auto se convierte en una nueva aventura. Son responsables de vacunar a 20 pueblos y mientras haya dosis disponibles, no les faltará el trabajo. Las vacunas más conocidas usadas contra el coronavirus son las de Pfizer, Moderna y AstraZeneca. No obstante, hay otras instancias que han creado su propia versión para la inoculación, las cuales han logrado gran aceptación entre demás países, como la Sputnik V, desarrollada por Rusia, o la Sinovac de China. Esta última está siendo usada en cada vez más países gracias a su alto grado de efectividad. A mediados de marzo, Chile inoculó a 48 funcionarios que trabajan en diferentes bases en la Antártica. Entre ellos incluyeron a Fuerzas Armadas chilenas, también a funcionarios del Instituto Antártico Chileno y a integrantes de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Todos ellos recibieron dosis del laboratorio chino Sinovac. A mediados de diciembre, Chile reportó un brote en la base antártica de Bernardo Higgins de 36 personas con este virus, lo que llamó bastante la atención en el mundo. Los 6 cargamentos de dosis del laboratorio chino Sinovac que han arribado al país sudamericano han sido la base del plan de vacunación en su primera etapa en el país. Bastante orgulloso, digamos, de mi país, de la Fuerza Aérea que pudo hacer las coordinaciones como para que las vacunas lleguen a un continente como es la Antártica, tan lejano, digamos, del continente mismo donde está nuestra tierra. Para nosotros es un agradecimiento enorme el tener la vacuna china. Por ahí también está la gracia de aceptar la pandemia como una oportunidad y no como un problema. Eso es lo que hemos hecho acá en Rapa Nui. Então, eu me senti um estado de euforia, de estar protegida mesmo. E assim, com certeza, eu me senti segura e continuo lá na luta para que vacine a população indígena de todo o Brasil. É o único meio da gente vencer essa doença. Estas vacunas, como lo hemos dicho en otras oportunidades, significan vida. Y en esta oportunidad es importante resaltar
el apoyo, la colaboración de la República Popular de China en ayudarnos a viabilizar la adquisición. China's COVID-19 vaccines have not only gone global, but also become part of Indonesia's newly issued postage stamps depicting anti-pandemic efforts. One of the stamps features the moment when Indonesian President Joko Widodo received the first Chinese vaccine shot. Indonesia issues the stamps to mark the country's start of mass vaccination campaign with the aid of Chinese vaccines. There is no reason for any country to say no if China wants to supply, especially as global public goods, freely or very low cost. It is a human progress in saving this earth. Es de esta manera que China nos demuestra su verdadero compromiso de hacer de la vacuna un bien público global para que de esta manera conjuntamente podamos superar esta crisis. Uno de los procesos médicos más riesgosos son las cirugías a corazón abierto. Consisten en intervenciones quirúrgicas en válvulas o arterias que se conectan directo al corazón. El término significa que durante la práctica el paciente está conectado a una máquina de derivación cardiopulmonar que realiza el trabajo de corazón y pulmones mientras su corazón se detiene para permitir la cirugía. Pero, ¿qué pasa si mientras se realiza esta práctica el recinto de salud es atacado por un incendio al mismo tiempo? Esto pasó en Rusia y así lo resolvieron. Cirugía en medio de un incendio. Un equipo de médicos completó con éxito una operación a corazón abierto en un hospital ruso mientras los bomberos combatían el fuego. Unos 60 pacientes fueron evacuados y la electricidad para el quirófano se proporcionó con un cable separado. Instalamos ventiladores eléctricos especiales para bomberos para evacuar el humo del primer piso y del quirófano. Después de la operación, el paciente fue llevado a otro hospital. Las autoridades locales se comprometieron a premiar a los médicos que continuaron con la cirugía y a los bomberos que extinguieron el incendio, que se controló sin víctimas. Un test de antígenos es una prueba más rápida y sencilla para detectar el coronavirus que las pruebas PCR. Estas pruebas express detectan proteínas que se encuentran en la superficie del virus, arrojando resultados en solo 15 minutos sin la necesidad de que un laboratorio analice las muestras. Son útiles para detectar a personas en el pico de la enfermedad justo cuando son más contagiosas. Y aunque no son tan sensibles como las pruebas PCR, significan un importante método para evitar la propagación del virus. Austria ha comenzado este lunes a repartir gratuitamente entre la población un total de 5 test de antígenos por persona y mes que pueden realizarse ellos mismos en casa. Todos los mayores de 15 años con tarjeta sanitaria pueden recoger su suministro mensual en alguna de las 14.000 farmacias del país. La primera semana estarán disponibles unas 600.000 unidades de estos test rápidos, cuyo resultado no es válido para acceder a servicios de estrecho contacto como centros de belleza o masaje. Se realizan de forma sencilla, tomando con un bastoncillo muestras de la nariz que se someten a un líquido reactivo. En las instrucciones se especifica a qué teléfono llamar en caso de que el resultado sea positivo y la persona deba entrar en aislamiento. Austria ha apostado por una amplia oferta de pruebas gratuitas de coronavirus en centros escolares, farmacias y locales de test para controlar la pandemia, que ha tenido un impacto mucho más grave en los últimos meses que durante la primera ola de la primavera pasada. El país tiene una incidencia de 161 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días y mantiene cerrados desde hace 4 meses todos los locales de ocio y gastronomía. Gracias por acompañarnos en este viaje informativo en el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NCC, especializado en ciencias médicas y tecnología de la salud. Recuerden que también tenemos ciencia, tecnología y cultura con Iván Carrillo y Ana Cristina Olvera. Gracias a los socios de ATEI, que a través de sus plataformas hacen posible esta transmisión. También gracias a las agencias informativas AFP, EFE, Notimex, Xinhua Euronews y Deutsche Welle. Visiten nuestra página noticiasncc.com. Utilicen nuestra aplicación móvil y síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como NCC Iberoamérica. Soy Jonas Birmar. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima.